Hello, everybody. Welcome to Almería. Seguimos con la Confesión de Londres. Estamos en el capítulo 25, hablando sobre el tema del matrimonio. Y hoy, en la tercera clase sobre este tema, tenemos como título Casarse en el Señor. Casarse en el Señor. A grandes rasgos aprenderemos que el creyente tiene la libertad de casarse con quien quiera, siempre y cuando la persona sea cristiana. O sea, te puedes casar con otro creyente. Un hijo de Dios se casa con una hija de Dios y viceversa. Casarse en el Señor. Acompañadme, estamos aquí, capítulo 25 de la Confesión, artículo 3, y ahí está el texto en la pantalla. Dice: es lícito que se casen toda clase de personas que, en su sano juicio, puedan dar su consentimiento. Sin embargo, es el deber de los cristianos casarse en el Señor, y por lo tanto, los que profesan la religión verdadera no deberían casarse con incrédulos ni con idólatras. Ni deberían estar en yugo desigual los que son piadosos casándose con los que son malvados en sus vidas o sostienen herejías destructoras. Bueno, que todos estaremos de acuerdo, ¿no?, con lo que dice ahí la Confesión, pero por algo se redactó ese párrafo, ¿verdad? Ciertamente los redactores del documento se habían topado con cristianos que habían desobedecido estos mandatos del Señor. Ok, pues hemos leído el párrafo y comienza recalcando que es lícito que todos los miembros de la raza humana se casen. No hace falta ser creyente evangélico, no hace falta nacer de nuevo para poder casarte. Dios no creó el matrimonio únicamente para el pueblo escogido. Él creó el matrimonio para bendecir a toda la raza humana. Por ejemplo, en Hebreos 13:4 está escrito: honroso sea en todos el matrimonio. ¿Ves? El matrimonio no es solamente para el pueblo escogido de Dios, el pueblo redimido, los cristianos. No, el matrimonio ya es una institución para todos, como las autoridades civiles que vimos en el capítulo 24 de la Confesión. Es que el matrimonio es honroso en todos, es una institución divina, es una bendición. Y según la lectura, solamente hacen falta dos cosas para que uno pueda casarse. Número uno, que sea una persona que esté en su sano juicio. Es decir, ¿no? El matrimonio no sería para una persona lunática que no es capaz de razonar, ¿no? Que es una persona que está en su sano juicio. Y número dos, la persona tiene que dar su consentimiento. No un consentimiento forzado, sino un consentimiento libre. Okay, la persona tiene que poseer esa voluntad también de unirse a su futuro cónyuge. ¿De acuerdo? Pero aquí estamos solamente hablando sobre los principios generales del matrimonio a nivel ya global. Reglas que se aplican ya a todo el mundo, no solamente al pueblo cristiano. Pero ahora vamos a ver el tema de casarse en el Señor. El párrafo, sí que es cierto, empieza hablando sobre todos, pero luego se enfoca en el pueblo cristiano a partir de las palabras sin embargo. Ahí está de nuevo, ¿no? Es lícito que se casen toda clase de personas que en su sano juicio puedan dar su consentimiento. Así que ahí están hablando de toda la raza humana, y a partir de aquí, sin embargo, todo lo que dice la Confesión tiene que ver con cristianos. Sin embargo, es el deber de los cristianos casarse en el Señor, y por lo tanto, los que profesan la religión verdadera no deberían casarse con incrédulos ni con idólatras, ni deberían estar en yugo desigual los que son piadosos casándose con los que son malvados en sus vidas o sostienen herejías destructoras. Bien, es que hemos visto que para casarse uno tiene que estar en su sano juicio. Número dos, la persona tiene que dar su consentimiento libre, okay, no forzado. Y ahora regla número 3, para los cristianos. Las primeras dos reglas para todo el mundo, la tercera regla para las personas cristianas. Si un cristiano piensa casarse, es lícito que se case, por supuesto que sí, pero tiene que casarse en el Señor. El cristiano se casa en el Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que un cristiano se casa con una cristiana.
una cristiana se casa con un cristiano, un hijo de Dios se casa con una hija de Dios, una hija de Dios se casa con una hija de Dios. Esto es lo que significa casarse en el Señor. Un cristiano no debe casarse con una mujer incrédula. Tal acto sería una violación de la palabra y ese cristiano estaría rebelándose contra su Creador y contra su Redentor. Pablo, de hecho, nos da un mandamiento en el Espíritu Santo. 1 Corintios 7, 39, el Espíritu de Dios dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estoy muy felizmente casado y amo a mi esposa. Le llevo, ¿no? 10 años y por tanto supongo que voy a morir bastante antes que ella. Así que si yo llegare a morir, ¿no? Si su marido muriere, ¿no? Mi esposa Ágata, fallece su esposo, ella en el Señor es libre para casarse con quien quiera, pero con tal que sea en el Señor. Y este principio que Pablo está ahora aplicando a las viudas es un principio global para el pueblo cristiano, que tú puedes casarte con la persona que quieras siempre y cuando sea en el Señor. Te casas con un hijo de Dios, te casas con una hija de Dios. Por tanto, ¿puede un español casarse con una latina? Sí. ¿Puede un latino casarse con una española? Sí. ¿Puede un blanco casarse con un negro? ¿Puede un negro casarse con un blanco? ¿Puede un treintañero casarse con un veinteañero? Viceversa, por supuesto que sí. No hay ningún problema. ¿Puede un cristiano casarse con una no creyente? No. ¿Puede una cristiana casarse con un hombre incrédulo? No. No. Es que sí, creemos en matrimonios mixtos. O sea, una persona, bueno, en mi propio caso, yo estoy casado con una dama de otra nacionalidad. Yo soy británico. No sé, a lo mejor algunos pensasteis que era español. No lo soy. Se nota por el aspecto, ¿no? Soy gringo, puro gringo anglosajón. Yo estoy casado con una dama de Hungría. Así que yo estoy en un matrimonio mixto, pero yo soy un hijo de Dios y ella es una hija de Dios. Por tanto, delante del Señor no hemos pecado. Es un matrimonio en orden delante del Señor. Un hombre de Dios se casa con una mujer de Dios y viceversa. ¿Y por qué no? Porque Dios no quiere que nos casemos con personas del reino de Satanás. Pues aquí tenemos un pasaje, 2 Corintios 6, 14, 15, que es muy citado, ¿no? En estos casos. Dios no permite semejantes matrimonios porque constituyen lo que Él llama un yugo desigual. Un yugo desigual, dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es simplemente un título de Satanás. Satanás, Belcebú, el diablo, la serpiente antigua, etc. Belial es Satanás. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Okay? El pacto matrimonial es la relación más íntima que hay en esta tierra. No hay nada más íntimo que dicha relación en el plano horizontal, ¿cierto? Entre hombre y mujer. Y si un cristiano realmente ama a Dios, si Dios es el amor del corazón del creyente, ¿cómo va a querer ese creyente pasar el resto de sus vidas con una persona que no tiene ni interés en las cosas del Señor? Y también, si ya surgen conflictos en matrimonios entre cristianos, porque todos los matrimonios, ¿no? Incluso los matrimonios cristianos pasan por momentos de tensión y dificultad, pues cuanto más en un matrimonio mixto en el sentido espiritual de la palabra, ¿verdad? Y luego tienes que pensar también, si eres soltero y estás viendo este programa, tienes que pensar en tu descendencia futura. Vas a tener hijos, ¿verdad? ¿Y qué tipo de crianza religiosa
van a recibir si tú decides casarte con un incrédulo, con una incrédula. Va a ser una guerra constante en casa. Y el caso es que hemos conocido muchísimos casos, ¿no? Y los cristianos que terminan, ¿no?, casándose con incrédulos, viven vidas tristes, llorando, ¡ay, Señor, salva a mi marido, salva a mi mujer! Y hay que hacer las cosas bien. Ahora, otra cosa es si tú ya te casaste con una persona y tú, después de casarte, luego llegaste a conocer a Cristo, naciste de nuevo, pues claro, uno entiende tal situación, pero estamos aquí pensando en aquellos que ahora mismo estáis libres de la ley del matrimonio, ¿no? Y tened cuidado en ese sentido. No pequéis contra el Señor. Cuando Dios nos da un mandamiento, Él lo hace para nuestro bien. Él es sapientísimo, Él es el creador del matrimonio y Él quiere que sus hijos se casen con sus hijas. Así que tú puedes casarte con la persona que sea. Puedes casarte con yo qué sé, un asiático, un africano, uno de Australia. Puedes casarte con uno alto, bajo, flaquito, gordito, como tú quieras, pero que esa persona sea cristiana, que esa persona dé buen fruto, ¿no?, en el temor del Señor. Y creo que Sam Waldron, tenía una cita de él por aquí. Ahí está, mira. Dice Sam Waldron, buen consejo para acabar esta sesión, los hermanos solteros, por favor, prestad atención a esta. 100% de acuerdo con esto. La obediencia a este mandato también requiere, por tanto, que los solteros cristianos evalúen la profesión cristiana de los solteros del sexo opuesto antes de enredarse con ellos en una relación romántica. ¿Okay? Así que no es suficiente, porque a veces pensamos, ya está, puedo casarme con la persona que sea, con tal que sea en el Señor, siempre y cuando esa persona sea cristiana, puedo casarme con ella, ¿no? No. También tienes que asegurarte de que esa persona sea un cristiano de verdad, porque muchas personas profesan ser del pueblo cristiano, pero en realidad no lo son. Así que examine los frutos, fíjate en el trato, ¿no? Y eso es lo que hacía con mi esposa. Antes de yo expresar lo que sentía por ella, yo me fijaba en su conducta. Yo me fijé en cómo trataba a sus padres. Presté atención a cómo la gente hablaba de ella en la iglesia, ¿no? Si era una chica, ya sabes, mundana o una chica realmente temerosa de Dios. Es que pese en ella, ¿no? Un buen testimonio, que trata bien a sus papás, su familia también, una chica servicial, pues ¿por qué no? Sí, de otra nación, pero una chica nacida de nuevo. Y qué hermoso, ¿no? Y pues ya está. ¿Por qué no? Un cristiano casándose con una cristiana. Es que, solteros, prestad atención no solamente a la profesión verbal de ese candidato, sino también examine su vida para ver si realmente hay buenos frutos, ¿no? Buenos frutos de esa vida, y así podrás tener un matrimonio bendecido bajo la aprobación del Señor. Así que hasta aquí la clase 25.3, ¿okay? Casarse en el Señor. Oremos por los solteros de nuestras congregaciones, que sean fieles al Señor y que Dios prepare, ¿no?, sus corazones para ser buenos maridos, buenas mujeres en el día de mañana. Abrazos desde María, en el amor de Cristo. Hasta luego.